como parte introductoria. Antes de que yo les pido que vayan conmigo a sus Biblias en el capítulo 18 de Lucas, del verso 9 al 14. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Por eso es que esta alabanza que hemos entonado dice: dilo a Cristo. Porque en la oración nosotros nos comunicamos con Dios y a través de la palabra Dios se comunica con nosotros. Entonces vamos a leer estos versículos para introducirnos en esta tarde en lo que es el sermón de la palabra de Dios. Capítulo 18, verso 9 al 14, y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es una parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjese bien, consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, diezmo todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Interesante, ¿verdad? Por eso es que he querido titular este sermón: contraste en la oración. El Señor está haciendo un contraste entre la oración del publicano y la oración del fariseo. No se nos dan nombres, solamente se nos dice que uno era fariseo y el otro era publicano. No sabemos por qué. Principalmente asumimos que porque no era necesario registrar los nombres de estas personas. Sin embargo, sí se nos dicen las razones por qué quedan plasmados en el libro sagrado estos dos personajes. Hermanos, antes de entrar en lleno en lo que es el sermón, debemos de decir que estos son una serie de parábolas que Lucas está registrando. Lucas registra 2 parábolas que no las registran los otros evangelios sinópticos, el de Mateo y el de Marcos. Se le llama sinópticos porque prácticamente registran lo mismo con diferentes palabras prácticamente. Entonces estamos viendo acá un escenario y hermanos, debemos de entender por qué es que oramos. La oración es clave para una vida espiritual sólida, para una vida espiritual fuerte, para una vida espiritual nutrida. La oración es clave. Y un cristiano debe mantenerse en oración. Ahora, el debate está cómo debemos de orar. Si de pie, de rodillas. No sé, la verdad no se nos da una instrucción exacta de cómo debe ser nuestra postura cuando oramos. Solo se nos informa que es importante orar en todo tiempo. La clave de la oración es esta: la oración nos ayuda a fortalecernos en Dios. La oración nos ayuda a mantenernos fuertes en Dios. Y por otro lado, Dios demanda. No es un asunto de que si quieren oren o no. Dios demanda que su pueblo ore. De hecho, Jesús, la noche antes de ser arrestado en Getsemaní, Jesús le dice a sus discípulos: orad porque no sabéis el día ni la hora. Orad en todo tiempo, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque el enemigo anda cual león, dice Pedro, cual león rugiente buscando
a quien devorar. Entonces hay razones por qué la oración. Nosotros no oramos a Dios cuando estamos con el agua hasta el cuello. Oramos en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia para que nuestra vida sea fortalecida en Dios. Un cristiano que ora, hermanos, es victorioso contra el pecado, contra el mundo y contra la carne, que son los tres enemigos más grandes que nosotros los cristianos tenemos. Nosotros, hermanos, tenemos un enemigo peligroso que es Satanás. Satanás siempre va a estar mandándonos a nosotros diferentes cosas para acusarnos y para ver cómo nosotros caemos en tentación. Por eso la oración es importante, porque en la oración nosotros nos fortalecemos y crecemos para mantenernos firmes cuando la tentación venga. El mundo como sistema nos ofrece muchas cosas atractivas a la vista, cosas que nos gustan a nosotros. Sin embargo, nosotros si estamos orando vamos a rechazar esas cosas. La carne de nosotros es débil y siempre va a buscar lo de esta tierra. Nunca va a querer lo de arriba, lo de Dios, sino que va a buscar lo de esta tierra. Entonces, hermano, Dios demanda que oremos. Dios nos pide que oremos. Dios nos dice, orad sin cesar. Hermano, porque esto trae estabilidad espiritual. La oración fortalece nuestra vida y nos permite adorar a Dios. Nos permite entrar en la presencia de Dios. Nos permite mantenernos en esa comunión con Dios. Nos conecta con Dios, nos conecta con la divinidad. Y nos da, hermanos, y nos da forma a nuestra vida espiritual. Da forma a nuestra vida espiritual. Y vamos creciendo y desarrollándonos en Dios. En realidad la oración es el motor que mueve a la iglesia. Es el motor, así como un motor necesita gasolina para caminar. Se puede decir que nuestra vida espiritual como iglesia necesita de la oración para seguir caminando. La oración hace crecer la fe, la oración hace crecer nuestras disciplinas espirituales en el Señor. Y estoy diciendo todo esto porque en estos próximos días vamos a estar hablando acerca de la oración. Y está fundamentado en lo que uno de los discípulos, me imagino que impulsado por los otros, se acerca al Señor y le dice: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Esta es prácticamente la situación que se está dando. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Parece que Juan el Bautista era un hombre de oración, era un hombre que vivía clamando a Dios, y por eso cuando Juan cayó preso, aunque hubo un momento de duda y de temor por la situación que está viviendo, además sabía que sus días estaban cortos en esta tierra, Juan se mantuvo firme cuando Jesús le dijo. Dice que Jesús no le mandó una respuesta exacta. Juan prácticamente manda a sus discípulos y díganle, pregúntenle a este. Ni siquiera dice Jesús, sino dice, pregúntenle a este si él es el Cristo o esperamos a otro. Jesús no le dio una respuesta concreta. Jesús solamente le dijo, ve y dile a Juan que los cojos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan, los enfermos son sanados y el evangelio es predicado. Juan no necesitó más. Eso fue todo lo que Juan necesitó. Y los discípulos van de regreso a Juan, y cuando llegan a Juan, le cuentan lo que Jesús le ha dicho, y hay uno de ellos que dice, Señor, pero mire, este Jesús que tú bautizaste, está bautizando más personas que nosotros. Y Juan le dice, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Mire la fe de Juan, una fe fortalecida en la oración y en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Juan no necesitó que Jesús le fuera a dar una cátedra a la cárcel. Juan necesitó solamente que le citara la profecía acerca del Mesías, la profecía acerca del Señor, porque sabía Juan quién era Jesús por medio de la profecía bíblica.
Entonces, hermanos, la oración es fundamental para el crecimiento espiritual. Hermanos amados, en los momentos de frustración, en los momentos de dificultad, nosotros necesitamos orar a Dios. Necesitamos encomendarnos en sus manos. Nunca nos cansemos de pedirle a Dios. Nunca nos cansemos de presentar nuestra causa delante de Dios, porque tarde o temprano Dios va a escuchar nuestra petición. Tarde o temprano Dios va a responder nuestra petición, porque Él ya ha escuchado nuestras peticiones. Lo único que falta es que Él la responda. Pero el asunto es que a veces nosotros pedimos porque queremos respuestas inmediatas, y las respuestas de Dios no son cuando nosotros queremos, sino cuando Dios cree pertinente que responder nuestras peticiones. Hermanos, de alguna manera, si lo queremos poner en una forma limitada y pasiva, no estamos hablando de algo que así es, sino más bien, así como lo enseña el Evangelio de la prosperidad, reclama y declama que Dios está obligado a darte. No es así. Pero yo sí creo que de alguna manera nosotros con la oración podemos tocar a Dios, podemos tocar el corazón de Dios para que obre a nuestro favor. No por obligación, no por otras cosas, y no porque somos sus hijos. Somos sus hijos, y los versículos que leímos al inicio dice: pedid y se os dará. Ahí hay una referencia clara a la oración: buscad y hallaréis, porque todo aquel que busca halla, y el que toca se le abre. Y también hace la comparación: ¿qué padre de vosotros? Imagínese usted un padre espiritual, un padre biológico, si su hijo le pide algo de comer, le va a dar de comer, y cubre las necesidades de su hijo. Pues hombre, así es Dios con nosotros. Él cubre nuestras necesidades. Entonces, hermanos, de alguna persona sin oración es presa fácil del maligno, de las circunstancias, hermanos, porque no tiene autoridad. Una persona que no ora, el enemigo prácticamente lo zarandea y hace lo que quiere con él. Yo no estoy hablando de que esa persona no es salva, pero vive una vida espiritual cristiana mediocre. La idea en esto es prácticamente vivir una vida espiritual fortalecida en Dios. Entonces el maligno hace lo que quiere y la circunstancia lo maneja. Eso es lo que hay, lo que algunas personas llaman un cristiano sensual. Un cristiano sensual es una persona voluble que ahora piensa de una manera, mañana de otra manera y pasado de otra manera. Nunca está concentrado en nada. Pensemos en el texto, en lo que el texto dice. Lucas contrasta la oración sincera con la oración hipócrita. Este es el contraste que hay. Lucas ve al fariseo como un hipócrita, o Jesús ve al fariseo como un hombre hipócrita que está presentando una oración falsa, basada en él y no en Dios. Pero ve al publicano como una oración sincera, porque el Señor dice: el uno regresó a su casa como llegó. En otras palabras, uno regresó a su casa en el mismo pecado, mientras que el otro regresó a su casa justificado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice Lucas en este caso, ¿verdad? Entonces, hermano, el énfasis, Lucas relata a dos personas que van al templo a orar, y los dos llevan diferente énfasis en la oración. Hermanos, casi siempre oramos y pedimos y no recibimos, simple y sencillamente porque pedimos mal. No sabemos orar, no sabemos hacer Veamos la trama de la parábola de Lucas, la trama que hay detrás de todo esto. ¿Por qué contó Lucas esta historia? ¿Por qué contó Lucas este hecho? Porque Jesús usaba las parábolas para traer una enseñanza práctica, pero Lucas es el que registra esa enseñanza. Parece, hermano, que se habían reunido en este lugar dos clases de personas. El texto nos lo dice, ¿verdad? El texto nos informa. Dice: a unos que confiaban en sí mismos. Vea, aquí Lucas está informando
de que Jesús, como Dios, como omnisciente, Él se da cuenta que hay una clase de personas en ese lugar que son impíos, malvados, que solamente pensaban en ellos mismos, no les importaba la demás gente, sino solamente lo que ellos creían que era correcto. Entonces lo que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. En otras palabras, es muy posible que hayan sido fariseos de los que está hablando Lucas acá. No estamos seguros, pero es muy posible que sean fariseos de los que está hablando, porque los fariseos tenían esta tendencia a sentirse súper espirituales, mientras que los demás eran nada. Entonces Lucas dice, estos que confiaban en sí mismos, menospreciaban a los demás. Y Jesús dice, movido, cuenta la palabra, y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Para los fariseos especialmente, con su religiosidad, con sus ideas torcidas del evangelio, de la ley, perdón, porque era la ley, un publicano era lo más inmundo, lo más vil de la sociedad. Y si ese publicano era judío, era peor todavía. Por eso es que cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, prácticamente se le van encima a Jesús. Si supiera quién es este hombre, no estaría este día con este hombre acá en este lugar, porque Zaqueo también era publicano. Entonces Jesús, hermanos, cuenta esta parábola para darles prácticamente, como decimos nosotros vulgarmente, en la cara a los fariseos, por su legalismo, por su maldad, por su manera de pensar tan mala. Entonces Jesús les dice, esto llegaron, ¿verdad?, al templo. ¿Para qué? Para orar. La oración del publicano, la oración del fariseo son completamente diferentes. Hay una gran diferencia. Pero antes de entrar a lo que es la oración, quiero hablarles acerca de los fariseos. Los fariseos, hermano, en tiempos de Jesús era un grupo importante. No es de tomarlo a la ligera. De hecho, podemos llamarle, es una élite del judaísmo. Podemos llamarles, en un término más contemporáneo, como los pastores de Israel. Eran los que cuidaban, eran los que se encargaban de pastorear a Israel. Sin embargo, ellos no pastoreaban a Israel de la manera correcta, sino que lo hacían en base a sus ideas torcidas de la ley. Estos hombres habían sido llamados por Dios para guiar al pueblo, para llevarlos por la verdad, para instruirlos en la ley. Hermanos, estos fariseos también fueron los que persiguieron a Jesús en todo el tiempo de su ministerio. Ellos eran los que estaban mandando personas para que lo tentaran. Ellos eran los que estuvieron presentes cuando escucharon que Jesús dijo, yo derribo este templo y en 3 días lo edifico. Y ellos fueron los que testificaron. Nosotros oímos a Jesús decir que podía derribar el templo, el gran hermoso templo de Jerusalén, y edificarlo en 3 días. Estos fariseos fueron la piedra en el zapato de Jesús desde sus inicios hasta su final del ministerio. Prácticamente quienes instigaron, porque no tenían ninguna jurisdicción legal para crucificar al Señor, pero ellos instigaron porque había muchos fariseos que eran parte del Sanedrín. Entonces ellos instigaron a tal grado que llevaron a Jesús a la crucifixión. Entonces estos señores eran complicados. Ahora piensen en el publicano. El publicano eran recaudadores de impuestos. Esos eran los republicanos. Lo que hoy se puede conocer como un contador público. Pongámonos desde ese punto de vista. Pero estos se encargaban de colectar los impuestos del Imperio Romano. Fíjense bien, los judíos odiaban, prácticamente tenían repudio contra el Imperio Romano y buscaban la destrucción del Imperio Romano. Pero ojo, que estos ponían muchas veces a hombres ávaros, a hombres perversos
para recolectar los impuestos, porque eso les aseguraba que estos hombres iban a andar detrás de los que tenían algún negocio o los que tenían que pagar los impuestos, a tal grado que llega un momento que los judíos sentían tanto odio por los publicanos como por los otros, por el mismo imperio romano. Entonces, hermanos, Zaqueo, y esto nos comprueba de que sí robaban los publicanos, sí nos comprueba de que robaban, porque Zaqueo dice en el capítulo 19, verso 8, capítulo 19, verso 8, dice, mire, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hasta aquí no hay problema, porque un rico podía donar todo lo que tenía para los pobres, no había ningún problema. La mitad de mis bienes doy a los pobres, pero aquí es donde está el problema, mire, y si en algo he defraudado a alguien, en otras palabras, si yo he estafado a alguien, yo le pago lo que estipula la ley. La ley decía que cuando yo había hecho fraude, cuando yo había sacado plata de una persona, y yo tenía que devolverle 4 tantos lo que le había robado a esa persona. Por decirle algo, si yo le robaba prácticamente a esta persona, si yo le había estafado a la persona con $1000, yo tenía que devolverle $5000, los $1000 que le había quitado y $4000 más. Por eso es que él dice, mire bien lo que dice, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces el tanto que le he robado, y más el monto que le había quitado. Entonces, Zaqueo está diciendo, y Zaqueo era publicano, Zaqueo era recaudador de impuestos. Y lo mismo pasa con Mateo. Mateo también era recaudador de impuestos. Por eso es que en el libro de Mateo nosotros encontramos muchos términos de contabilidad en este evangelio. Así es de que, hermanos, al ver todo esto, nosotros nos podemos dar cuenta que en realidad el Señor tiene razón en lo que está haciendo. Un publicano, pero no tiene razón el fariseo. El fariseo dice, yo doy diezmo, yo ofrendo, yo he hecho. Fíjese bien la idea con la que va. Soy yo. ¿A dónde está Dios en este cuento? ¿A dónde está Dios en esta historia? Dios se ha quedado afuera, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el publicano no. El publicano dice, dándose golpes en el pecho, como era la costumbre de esa época, él dice, si yo soy pecador. Es aquí donde está la clave, hermano. Yo soy pecador. Y ni siquiera dice, tenía la capacidad de levantar su mirada a Dios, tenía la capacidad de levantar su mirada al cielo, porque sabía quién era. ¿Cuál es la oración entonces que sale de un corazón, hermano, arrepentido? El publicano presenta su oración del corazón y lo hace sabiendo que él es pecador y que Dios es santo. Él apela a la santidad de Dios. El publicano reconoce que necesita a Dios, que necesita ese socorro que viene de Dios. Esta es la oración que agrada a Dios. La oración que agrada a Dios es aquella que sale de un corazón arrepentido. Es aquella que sale de un corazón agradecido. Es aquella que sale de un corazón que reconoce quién es Dios y quién es Él. Una persona, hermano, que no ha creído en Cristo, su oración no es escuchada. Una persona, para que su oración sea escuchada, debe tener al dador de la vida en su corazón. Todo lo que los cristianos somos, lo somos en Cristo. Y si una persona no tiene a Cristo, no tiene acceso a Dios. No puede decírsele a una persona que Dios escucha su oración si no tiene a Cristo en su corazón. Hermano, el creyente debe abandonarse en Dios.
Porque el que presenta la oración debe despojarse de sí mismo, debe despojarse de todo y presentar esa oración para que Dios oiga y para que Dios reciba la gloria. El creyente ya no vive él, es Dios el que vive en el creyente. Él ya no se pertenece a sí mismo, sino que Dios es el que vive en él. Hermanos amados, nunca desistamos de orarle a Dios. La eficacia de la oración es por medio de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que nos comisiona, es el Espíritu de Dios el que nos instruye, es el Espíritu de Dios el que nos lleva a entender. ¿Cuál es la oración modelo? Pensemos en eso un momento. ¿Cuál es la oración modelo? La oración modelo es aquella que rinde gloria a Dios. Nada ni nadie en este mundo merece ser adorado, nadie. El único que merece recibir adoración es Dios. Si es de que el Padre Nuestro, según vamos a ir observando en estas semanas, comienza con eso, adorando la grandeza de Dios, adorando lo maravilloso que es. Y el Padre Nuestro comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos, trascendencia de Dios. Ese es uno de los atributos de Dios. Dios está en el cielo, sentado en su trono inamovible. Él es Dios. Por eso es que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está adorando a Dios, mostrándole su gratitud. Pero también dice, vénganos tu reino. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando del cuidado que Dios ejerce sobre su creación. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro, fíjese bien, hay un proceso que hay que seguir, y este proceso nos lleva a entender lo que es la oración. Hay un proceso. Vean el Padre Nuestro, se van a dar cuenta: adoración, adorar a Dios por todo lo que Él es, por sus atributos. Luego viene un tiempo de exaltación a Dios, viene un tiempo de petición a Dios, viene un tiempo de pedir perdón por los pecados, y vuelve nuevamente a adorar a Dios. Ese es el hilo que sigue la oración. La oración egocéntrica, hermanos, es una oración que está basada en el hombre, en lo que el hombre quiere, en lo que el hombre es. Es una oración meritoria. Mira, dice el fariseo, yo lo que soy. Mientras el publicano dice, yo no soy nadie. Yo no soy nadie. La pregunta en esta tarde, hermanos, es, ¿cómo estás orando? ¿Cómo estás presentando tu oración delante de Dios? ¿La estás presentando con un corazón sincero, con deseos de que Dios sea glorificado? ¿O tu oración es una oración como la del fariseo? Yo no puedo medir tu corazón ni puedo meterme en tu corazón para saberlo, pero tú sí conoces tu relación con Dios y sabes cómo está tu relación con Dios. Por eso yo te pido que hagas lo que tienes que hacer. Hay algunas preguntas que me gustaría hacerte. ¿Qué concepto tienes tú de tu servicio a Dios? ¿Qué concepto tienes tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo estás sirviendo al reino de Dios? ¿Cuál es tu disposición al buscar a Dios? ¿Cuáles son los motivos que tienes para buscar a Dios? Tercero, ¿está llena de prejuicios religiosos tu oración? El fariseo estaba lleno de prejuicios y todo lo que hacía lo hacía con una mentalidad hipócrita. Espero que no sea este tu caso. La otra pregunta es, cuando vienes ante Dios a pedir perdón o a que Dios te perdone. Fíjese bien, o a imponer el perdón de Dios. Hermanos, 1 Timoteo capítulo 1 verso 15, Pablo, y con esto cierro esta parte. Hermanos, 1 Timoteo capítulo 1 verso 15. En esto Pablo le está dando instrucciones a Timoteo. Me llamó mucho la atención este versículo, porque Pablo le está dando un ejemplo de cómo debería de ser la oración de un verdadero cristiano. Pablo le dice,
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús. Entonces, segunda de Timoteo, hermano. Perdón. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Fileo y Hermógenes. Se me perdió la... Bueno, se las dejo para la próxima. Pero es un versículo que me llamó mucho la atención. Oh, este es, hermano. Es el verso 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La frase importante en esto es: nosotros somos pecadores. Nuestros pecados, hermanos, siempre van a estar presentes con nosotros. Y necesitamos pedir el perdón de nuestro Dios. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos instruyes a través de ella, Señor, y nos enseñas, Padre, quiénes somos nosotros y quién eres tú. Señor, definitivamente muchas veces nos hemos debilitado en la fe, Señor, y hemos dicho cosas que no sentimos ni pensamos, y nos hemos puesto, Señor, en el camino equivocado muchas veces porque pensamos, Señor, que podemos torcer tu brazo con nuestras oraciones. Señor, ayúdanos según vamos a ir en esta semana, Señor, por este estudio, Padre, la palabra tuya, este estudio, Señor, del Padre nuestro, que podamos ser instruidos y que mis hermanos, Señor, puedan entender lo importante que es orar, pero orar con el corazón y con la mente, Señor, orar sabiendo, Padre, quién eres, sabiendo, Señor, que a tu tiempo, en tu momento, tú vas a responder nuestras peticiones, no cuando nuestro capricho nos lo indique y quiera, sino cuando tú quieras, Padre. Ayúdanos a orar, Señor, ayúdanos, Señor, a entender para qué y por qué necesitamos mantenernos en comunión y oración contigo. Te lo pedimos todo en tu santo y glorioso nombre, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Amén, Señor, y amén.